Hoy vamos a hablar acerca de cómo se comportan los circuitos en serie. ¿Ok? ¿Qué me dice la teoría acerca de un circuito en serie? El circuito en serie, la corriente va a ser siempre la misma en todo el circuito y el voltaje de la fuente se va a distribuir en el circuito. Entonces, para poder comprobar esta parte teórica, vamos a plantear un ejercicio con una fuente de voltaje y tres resistencias. En este caso, una resistencia de 25, una resistencia de 20 y una resistencia de 30 ohms, que están conectadas en serie. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer cuando tengo circuitos en serie es transformarlos a un circuito equivalente o en una sola resistencia. Para poder lograrlo tengo que sumarlos. Entonces voy a decir que la resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3. En este caso 25 más 20 más 30, ¿verdad? Al sumarlo me va a dar un resultado total de 75 ohmios. ¿Qué es lo que ven por aquí? Un circuito equivalente donde tengo la fuente 120 voltios y ahora lo represento en una sola resistencia, una resistencia de 75 ohmios. Ok, para poder calcular la corriente voy a utilizar mi triángulo de la ley de Ohm utilizando mi fuente de voltaje y mi resistencia total. Digo que la corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia. En este caso, el voltaje va a ser 120 porque le llega directamente a mi resistencia y lo voy a dividir para 75 ohmios. Como resultado me va a dar 1.6 amperes. Entonces, esa corriente va a ser la corriente total del circuito. Ok, si planteo estos dos circuitos, son los mismos, solo que uno está expresado en una sola resistencia y el otro en varias resistencias. Pero lo que me marca la teoría es que en circuitos en serie, la forma como se comporta la corriente me indica que va a ser siempre la misma. Ok, una vez que tengo mi circuito original con las tres resistencias, pero ya supe o ya puedo calcular cuánto es mi corriente, ahora quiero saber cómo se comporta el voltaje. Entonces quiero saber cuál es el voltaje que le llega a la resistencia de 25 ohmios. Voy a utilizar mi fórmula donde digo que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Les pongo el subnúmero R1 al voltaje para poderlo diferenciar del voltaje de la fuente. Y en este caso puntual, como estoy hablando de la resistencia R1, voy a utilizar el valor de 25 ohmios. Si multiplico 1.6 por 25, me va a dar 40 voltios. Ese es el voltaje que se va a quedar en la resistencia de 25 ohmios. Ahora quiero saber cuál es el voltaje que le llega a la resistencia de 20 ohmios. Utilizo mi fórmula, voltaje igual a la corriente por la resistencia. En este caso voy a diferenciar del voltaje de la fuente, voy a decir que es el voltaje en R2 y voy a utilizar la resistencia de R2 que en este caso son 20 ohmios. Al multiplicarlo, 1.6 por 20 me va a dar 32 voltios. Ok, ahora quiero saber cuál es el voltaje que le llega a la resistencia de 30 ohmios. Voy a utilizar mi fórmula, voltaje igual a corriente por resistencia. En este caso voy a poner voltaje en R3 y voy a utilizar la resistencia R3 de 30 ohmios. Al multiplicarlo me va a dar 1.6 por 30, 48 voltios. Entonces aquí podemos comprobar cómo se comportan los circuitos en serie, donde me dicen que el voltaje, ¿verdad?, se va a distribuir en el circuito. En este caso podemos comprobarlo, 40 voltios, 32 voltios y 48 voltios. Si sumo estos tres voltajes va a ser el voltaje de la fuente, que es el que se va a distribuir en el circuito, y la corriente va a ser siempre la misma. Ok, espero que este video haya sido de ayuda. Espero seguir subiendo muchos videos más para que puedan practicarlos. Ok, que tengan buen día, muchas gracias.